¿Por qué piensas que está mal o por qué piensas que está bien la actual sobrerepresentación de Morena? Mira, esto es una discusión que sí se ha dado de manera recurrente en las elecciones y ha beneficiado al partido mayoritario, el que sea. Y creo que sí es momento de cambiar la asignación, de cambiar la fórmula, porque lo que se está presentando ahora pues es un abuso a través de estas coaliciones. O sea, cada partido, digamos que si quieres, empecemos por explicar la sobre y la subrepresentación, porque también es como otro tema, otro universo, porque la votación general de los partidos, digamos que al Congreso, es lo que te sirve para asignarte los diputados de representación proporcional, ¿no? Digamos que del 100% de la votación, cada partido tendrá el 30, 20, 10, etcétera, y con esos porcentajes se asignan los diputados de representación proporcional. Pero también dentro de la Cámara hay un porcentaje de representación por partido. Digamos que yo obtuve, y esto es lo que se genera la sobre y la subrepresentación, yo obtuve Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, por ejemplo, obtuvo el 10% de la votación en total para los diputados de la ciudad. Pero me están asignando 3 diputados de representación proporcional. O sea, voy a tener 3 diputados en el Congreso de 66. Esos 3 diputados representan cerca del 5%, 4 y tantos por ciento. Entonces, eso no corresponde a la representación que yo tengo. Yo tengo una representación en la ciudad del 10%. Entonces, mi subrepresentación es del casi 6%, de 5.7%. O sea, yo estoy subrepresentado porque no valgo lo mismo en votos que en la representación del Congreso. Y la sobrerepresentación es lo mismo, pero al revés. Yo puedo, y por eso, por ejemplo, hoy Morena en la ciudad tiene con sus aliados el 49% de la votación. La ciudadanía le dio el 49%, confió en ese proyecto, eso no lo negamos. O sea, aceptamos los resultados que son el 49% para la coalición ganadora. Pero hoy tiene una representación del 65% en el Congreso de la ciudad. O sea, esos 15 puntos son la diferencia y es lo que se denomina la sobrerepresentación. Entonces, está mal, pues claro, porque no es el reflejo de lo que la gente votó en las urnas. Claro. Si yo tengo el 10% de la votación en la ciudad, debo tener el 10% de la representación en el Congreso, porque eso es lo que eligió la ciudadanía. Yo represento ese 10%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues me están afectando como partido y anulando, digamos que la voluntad de quienes confiaron en el Movimiento Ciudadano, en ese 6%. Yo tuve más de 500,000 votos en la ciudad y solo me están contando, si lo hablamos en otros términos, yo tuve más de 500,000 votos en la ciudad y me están contando 220,000. Los otros, como si no hubieran existido. Okay, claro. Esos son los problemas de la sobre y la subrepresentación, ¿no? Okay. Que sí es algo como mezclado, porque se mezcla la votación con la representación y luego el límite del 8%, que ningún partido podría tener más del 8% de sobrerepresentación. Digamos, en este caso, si yo tengo el 10% de la votación en la ciudad, no podría tener más allá del 18% de la representación en el Congreso. Eso de entrada ya está mal. O sea, la fórmula ya está mal. Y si lo aplicamos por partido y no por coalición, pues puedo tener Morena, Verde y PT 8 y 8, o sea, puedo tener 24% de sobrerepresentación, porque como es por partido y no por coalición, pues entonces cada uno puede tener su propio porcentaje. Lo que decimos es que eso es pues un fraude, un engaño, porque en los hechos es una misma coalición que debería de tener una sola sobrerepresentación. Por supuesto, qué gran explicación, muy bien explicado. Y ahora quiero pasar a otra pregunta, porque como bien dijiste, el trabajo de los diputados es verificar al Ejecutivo.
Ahora, una de las propuestas constitucionales que pues Morena plantea pasar es la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinas en general? A mí, bueno, si ya me siguen, creo que desde voto popular eso está fatal. A mí. ¿Qué opinas en general de esta reforma? Mira, yo creo que sí necesitamos entrar a una discusión amplia, profunda, abierta del Poder Judicial. O sea, claro que hay muchas cosas que cambiar. Todo es mejorable. Por supuesto, pero además en las condiciones en las que está el Poder Judicial es necesario. O sea, necesitamos generar un verdadero acceso a la justicia. Necesitamos generar condiciones en donde verdaderamente combatamos la impunidad, donde hoy un juicio, el que sea, te puede llevar 3, 4, 5 años. Y eso pues implica un gasto que muchos no pueden sostener y entonces pues mejor me lo ahorro, ¿no? Implica tiempo que pues también no podemos estar dedicados a estar atendiendo un asunto tantos años, ¿no? Y también un gran enredo legal en el que nos hemos metido y que necesitamos revisar a fondo también la actuación, sí, de los jueces, de los magistrados. Necesitamos combatir la corrupción que hay al interior del Poder Judicial, pero pues me parece que el camino que se está planteando el día de hoy en esta reforma pues no es el adecuado para generar mejores condiciones. Ya decías un punto, el de la elección de los jueces, la elección de los magistrados, la elección de los ministros. Ya ha habido experiencias en otros países. Ya tenemos antecedentes de cómo pues eso se acaba pervirtiendo, y más en un país como el de nosotros, donde lamentablemente hoy el dinero y la inversión que se tiene en las campañas es lo que define muchas veces el resultado, donde por supuesto que también el crimen organizado en muchas zonas del país ha definido candidatos y ganadores, y eso se puede replicar hoy en estos esquemas. Y el tercer tema es la profesionalización que necesitamos de los jueces, magistrados del Poder Judicial. Eso tiene que ser la parte central, tienen que llegar los mejores, los más capacitados, y tiene que haber un sistema de revisión, de fiscalización, para evitar pues justamente este tema de la corrupción, pero también para hacerlo más eficiente y revisar que efectivamente se estén cumpliendo pues los tiempos, se estén cumpliendo con las metas, tengan que haber indicadores de decir, oye, pues este juzgado resolvió 100 asuntos y tú 10. Estos a lo mejor eran más complejos, pero entonces tienen que haber como indicadores, ¿no? O sea, claro. Y lo que requiere el ciudadano pues es tener acceso a la justicia. Eso es lo primero que tendremos que estar pensando y resolviendo, más allá de complicarnos o queriendo controlar un poder de esta manera. Lo que nosotros hemos dicho desde el Movimiento Ciudadano es que necesitamos una reforma para que el Poder Judicial sea un mejor contrapeso del que es hoy. Ok. 2 preguntas antes de ya terminar. ¿Piensas que también, bueno, al menos esa es mi percepción, que la gente confunde la fiscalía con el Poder Judicial cuando son, digámoslo, empresas totalmente diferentes? Sí, totalmente. La verdad, ha sido... Y la fiscalía no se va a tocar en esta reforma que se plantea. No, porque eso tiene además que ver exclusivamente con el ámbito penal. O sea, la fiscalía solo atiende la materia penal. Exacto. Y el Poder Judicial, en general, pues atiende todas las materias, ¿no? La civil, familiar, mercantil, administrativa, y la penal, obviamente, que es un área muy, muy importante. Y la reforma a la fiscalía o a las fiscalías también es totalmente necesaria. Mira, es brutal la impunidad que se genera el día de hoy. Hay una cifra negra de los delitos en la ciudad. Imagínate. Los delitos que se estima que se cometen alrededor o más de 3 millones de delitos en la ciudad, ¿no? Pero de todos esos, solamente
el 8%, el 8% se llega a presentar una denuncia. O sea, el 92% de los delitos que se cometen en la ciudad quedan totalmente impunes, ni siquiera llegan a la denuncia. Okay. De ese 8%, si acaso el 1% llega a tener alguna sentencia. O sea, menos del 1% de todos los delitos que se cometen en la ciudad llega a tener un verdadero acceso a la justicia. Eso se genera desde cómo se plantea el tema de la denuncia. Tenemos que eficientar el tema. Todos creo que eso sí es un conocimiento general de la Vox Populi, que vas al Ministerio Público y te vas a tardar todo el día y a ver si te atienden. O llegas y lo primero que te dicen, hay unos funcionarios especializados que hasta les llaman bateadores. Ok. Que cuando llegas al Ministerio Público, son los primeros que te reciben y te dicen, oye, ¿qué vas a hacer? Oh, fíjate que me robaron mi celular. Híjole, joven, pero pues ese, ¿dónde fue? No, pues que fue en el metro. No, joven, pues ¿y eso cómo lo voy a recuperar yo? No, pero pues es que, o sea, lo necesito para que me lo repongan. Bueno, órale, pues pásale. Si no, oye, que me robaron la bolsa. No, señorita, pues es que, o sea, aquí se va a tardar mínimo 5 horas. Y eso, después, tiene que volver a regresar otras 5 horas, porque tiene que venir a ratificar la denuncia. Y luego, pues si lo encontramos, pues usted se va a tener que enfrentar al asaltante. Entonces te van diciendo todo el panorama oscuro para que digas, ¿sabe qué? Mejor ahí muere. Me quedo con mi asalto, me quedo con mi robo, me quedo con mi problema. Y desde ahí tenemos que cambiar el tema de cómo accedemos a la denuncia. La puerta de entrada a la justicia es la denuncia. Entonces, hoy los únicos que pueden recibir, lamentablemente, denuncias es el Ministerio Público. Entonces, ¿qué plantea Movimiento Ciudadano? Que cambiemos ese mecanismo. Tenemos que facultar a la policía para que tú puedas llegar, en ese momento que te está pasando algo, puedas llegar con el policía y le diga, oiga, me está pasando esto. Y el policía ahí te levante la denuncia y ahí empiece el acceso a la justicia. Y el policía sea el encargado de investigar qué es lo que está pasando. Porque además, pues, los policías son los que conocen sus territorios. Uy, el tema de las policías. ¿Quién defiende a los policías? Híjole, es que... También para nosotros la reforma judicial, en la parte de las fiscalías, también requiere una reforma profunda de las policías. Porque necesitamos profesionalizarlas, necesitamos dignificarlos, necesitamos darles las herramientas. Digamos que aquí en la ciudad estamos muy acostumbrados porque hemos tenido policía local desde siempre. En algunos estados no hay policía, en algunos municipios no tienen su policía. Pero aquí tenemos un cuerpo muy grande, podemos profesionalizarlo mejor, podemos dignificarlo, podemos generarle mejores condiciones, darles condiciones de seguridad social. Hay muchos policías que no tienen seguridad social. Y generar un mecanismo para que esa policía, que es la que nos cuida, además pueda hacer mejor su trabajo y además tenga estas facultades y que el policía te levante la denuncia, le dé seguimiento, pueda ir incluso hasta tu casa para darle el seguimiento y no seas tú el que tenga que estar ahí buscando cómo decirle al Ministerio Público, oye, ayúdame con mi caso, oye, ¿qué pasó? No, pues no ha pasado nada. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer en materia de la reforma judicial. Hay propuestas, o sea, Movimiento Ciudadano sí ha generado alternativas, propuestas, las hemos presentado desde hace, no ahora, ¿no? Por ejemplo, esta que estamos hablando de la reforma en materia de justicia y paz, tiene al menos 2 años que la presentamos, ¿no? Entonces, bueno, hay propuestas, hay alternativas y las cámaras justamente sirven para ir a presentarlas y discutirlas. Ok, mira, no es porque estés aquí, pero si me siguieron en mis en vivos, yo les dije, Movimiento Ciudadano creo que sí era el que mejor tenía propuestas, es en serio, pero bueno, ya no me voy a meter. Y ya para finalizar, algo más que quieras comentar, ¿cómo ves el panorama en octubre? Híjole, no sé, ¿cómo ves las cosas? Mira, pues ahorita la gran batalla justamente es esto de la representación en el Congreso, en los congresos federales. Aquí lo que está pasando en la ciudad en materia de asignación de plurinominales nos llevaría a otro programa, pero también estamos
combatiendo ilegalidades que ahí se han generado ahí en ese proceso. Esto tiene que terminar a más tardar el 31 de agosto. El 1 de septiembre toman protesta o se instala el Congreso de la Unión y el Congreso de la Ciudad el 1 de septiembre, ¿no? Entonces ese día ya tienen que estar definidos quiénes van a ser los diputados. Improrrogable, ese día es la toma de protesta, la instalación del Congreso, así que bueno, pues en estas 3 semanas hay que estar muy pendientes de lo que pase con la reforma judicial, con el tema de la sobre y subrepresentación, en la instalación del Congreso. Y una de las cosas que creo que sigue para todos, pues es que nos den verdaderamente seguimiento a quienes hoy tenemos alguna responsabilidad y el privilegio de representar a los ciudadanos desde el Congreso, desde las cámaras de lo federal, y de verdad dennos seguimiento al trabajo que hacemos, exíjanos que verdaderamente los representemos, que atendamos los temas que a ustedes les preocupa, porque luego pensamos que ya con votar ya cumplimos con nuestra obligación, ¿no? Pero hay que ir ahora en estos tiempos un poco más allá y obligar a los representantes pues a atender a los verdaderos temas que le preocupan a la ciudadanía, que le preocupa a la comunidad y que nos pongan a trabajar. Eso es lo que seguiría a partir del 1 de septiembre. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.